Hola, ¿cómo están? En este video veremos la elipse. Definición. El lugar geométrico de los puntos del plano que se mueven de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Las palabras clave que vamos a destacar aquí serán suma y focos. Más aún, aquí la que va a importar es la de suma. Elementos de la elipse. Aquí tenemos el dibujito y el centro. En este caso la elipse tiene el centro en el origen. Los vértices, la elipse tiene un vértice 1, vértice 2, foco 1, foco 2 y B1 y B2 son los extremos del eje menor. La distancia que hay de el vértice 1 al vértice 2 se llama eje mayor y mide 2 veces A. Esta es ya la medida que se toma por convención, 2 veces A. La distancia entre focos se llama eje focal, de F1 a F2 y mide 2 veces C. Y la distancia de B1 a B2 será el eje menor y mide 2 veces B. Entonces tenemos el eje mayor, que es la distancia entre vértices, el eje focal, que es la distancia entre focos, y el eje menor, que es la distancia entre estos dos puntos. Por tanto, si de aquí hasta acá mide 2 veces A, de aquí hasta acá mide A, y de aquí acá mide A también. Lo mismo con la C, si de aquí hasta aquí mide 2 veces C, entonces de este punto a este punto mide C, y de este punto hasta acá mide C, análogamente con la B. Por tanto, ¿quién es el número más grande entre estos tres? El número más grande es A, porque A es toda esta distancia. Esto es A, esto es B, y este pedacito de aquí es C. También tendremos la siguiente formulita, que es prácticamente la definición. La definición de la elipse es que es la suma de los puntos que se mueven de un punto F1 a este punto y de este punto F2 a P. Entonces esta es la suma de la que habla la definición, que si sumamos esta distancia más esta distancia, dará de resultado una distancia constante que es 2 veces A. También tendremos estas dos formulitas que son muy importantes para resolver problemas. El lado recto es la recta que pasa por el foco, cortando a dos puntos de la elipse, y se calcula mediante la fórmula 2b cuadrada entre A. B, repito, es la distancia del centro a este punto de aquí, y A es la distancia del centro a un vértice. Y también la excentricidad, que es como que tan achatada está la elipse, y esto va como C entre A, y dice que el resultado tiene que ser menor que 1. Pues sí, tiene sentido porque C es esto y A es todo esto. Entonces, si yo divido un número pequeño entre uno más grande, el resultado será menor que 1. Para la elipse también tendremos una especie de teorema de Pitágoras. La distancia entre el origen y el foco habíamos dicho que era C. La distancia entre el origen y el extremo del eje menor es B. Y resulta que se forma un triangulito y esta distancia, la hipotenusa, es A. Recuerden que A era la distancia de aquí hasta el vértice, pues esta misma distancia resulta ser la hipotenusa de este triángulo. Por lo tanto, el teorema de Pitágoras para este triángulo queda A cuadrada igual a B cuadrada más C cuadrada, porque A es la hipotenusa, es el lado más grande. Ecuación de las elipse en la forma canónica. En este caso el centro está en el origen y tendremos dos casos, para la elipse horizontal y para la elipse vertical. Noten que estas dos ecuaciones se parecen mucho, que es lo único que cambia. Que en la horizontal A está debajo de X. ¿Por qué?
Recuerden que entre A, B y C el número más grande es A. Y en la vertical noten que la A está debajo de Y. En pocas palabras, el número más grande estará debajo de X cuando se trata de una elipse horizontal. El número más grande estará debajo de Y cuando se trate de una elipse vertical. Y cuando el centro está fuera del origen, en un punto H, K, pues lo mismo que hemos venido aplicando para todas las cónicas. A X le restamos H, a Y le restamos K. Si queremos obtener el centro, entonces estos signos los cambiamos. En este caso es la elipse horizontal porque el número más grande está debajo de X. Y por acá tenemos a la vertical, el número más grande está debajo de Y. Dato importante, esto está igualado a 1. Ecuación en la forma general. Nuevamente tenemos la ecuación general de segundo grado, que deberá cumplir esta para hacer una elipse, que A y C sean diferentes, que estos dos numeritos ambos sean positivos, pero que sean distintos. Entonces, en resumen, ¿qué necesito para dar la ecuación de una elipse? Pues necesito el centro para ver si estará en el origen o fuera del origen. Necesito los parámetros A y B, estos son los numeritos que van debajo de X y de Y. Recuerden que A es el número más grande. Y también pues necesito la orientación, saber si la parábola, la elipse, perdón, será horizontal o será vertical.